El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado nuevamente nos muestra esa gran compasión de Cristo, sobre todo en esa acción maravillosa de hacer milagros cuando alguien se lo pide. 10 hombres profundamente heridos por la lepra piden a Jesús. ¿Qué manera de pedírselo? Jesús, ten compasión de nosotros. Se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No hacía falta decirle a Jesús de qué le pedían compasión. Es para imaginarse esta escena y Dios mismo cómo leería el corazón de estos hombres que, conociendo su fe, ni siquiera les dice quedan limpios, sino vayan a presentarse a los sacerdotes. Y camino de ese ir a presentarse quedan limpios. O sea, los 10 tienen mucha fe y quedan curados. Esta primera parte, queridos hermanos, es una invitación en todo el Nuevo Testamento, sobre todo, a pedir a Dios de manera incansable. Para el tiempo de Cristo, la lepra es una enfermedad no solamente incurable, sino signo de una maldición de Dios. Así lo tenían muchos de su tiempo. Por eso estaba prohibido tocar a los leprosos y a ellos estaba prohibido acercarse. Por eso aquí también reflejan eso, se pararon a lo lejos, dice. Y esto también es símbolo, la lepra es símbolo del pecado. Para Dios nada es imposible. Puede liberarnos de cualquier enfermedad, de cualquiera, si Dios ha resucitado muertos. Ha resucitado muertos. En la historia de la Iglesia, ¿cuántos santos han resucitado muertos también? Es historia. Para Dios, en los problemas de la salud, nada hay imposible para Dios, nada. En Lourdes, por ejemplo, Nuestra Señora de Lourdes en su santuario, cuántos milagros. Por ejemplo, en el santuario de la Virgen ya hay testimonios de científicos, de estudios de varios, de cómo se demuestran situaciones terribles de enfermedad, llegan al santuario de la Virgen de Lourdes, rezan, algunos se bañan en la famosa agua de la Virgen y quedan curados. Por ejemplo, aquel científico muy conocido ahí en Francia, me parece que se llama Alexis
Carrel, me parece que es. Ve con sus propios ojos la curación de una joven. Él mismo es médico, viaja en el mismo tren con la enferma, con un grupo de peregrinos. Él los acompaña no porque tiene fe, sino porque él es médico y le han pedido que en el viaje vele por los enfermos, que los atienda. Y movido también de la curiosidad, acompaña en esta peregrinación. Y en particular se va fijando en una chica que está toda ella ya como para morir. Tenía un tumor en el vientre que la estaba matando. O sea, ya no tenía solución. Él mismo dice, esta mujer en cualquier momento ya deja esta vida. Y la cosa es que cuando llega al santuario de la Virgen, esta mujer reza, está en su camilla y este hombre contempla cómo el tumor empieza a desinflarse. Un tumor, y quedó sana. Quedó sana esta mujer. Así miles de milagros han ocurrido en la iglesia y siguen ocurriendo en la iglesia. Los milagros, queridos hermanos, son el sello de Dios, para decir que Él interviene, Él está pendiente de su pueblo. No tiene otra finalidad. Dios sabe de las situaciones de dolor en que estamos metidos. Y Dios no es de piedra. Dios no es de piedra. Dios tiene corazón. Por eso, fíjense aquí, 10 se le acercan, con un gesto de humildad, se paran lejos, pero la confianza les impulsa a gritar. Y Jesús no se deja esperar. Y los cura a los 10. Los cura. Así de bueno es Dios. Así de bueno. Dios no abandona a su pueblo, queridos hermanos. Y no solamente de manera milagrosa, también hoy celebramos la fiesta de San Martín de Tours. San Martín de Tours es uno de los padres espirituales de la Iglesia. San Martín de Tours es iniciador de una corriente de espiritualidad, precisamente ahí en Francia. Estamos hablando del siglo IV, cuando está iniciando el monacato. Y San Martín de Tours suscita unas familias de monjes que van a ser los que van a comunicar la vida espiritual para toda Europa y también la cultura. Él es del siglo IV, y ayer hablábamos de San León Magno, también de ese tiempo, un tiempo muy difícil porque el Imperio Romano se está desmoronando. Y ahí está San Martín de Tours. Él era pagano de Hungría, pero es ahí, descubre la fe. Y entonces, cuando todavía es catecúmeno, él era militar y ha quedado inmortalizado su gesto. Comentan que él estaba en Francia, lo que es ahora Francia, y al entrar en una ciudad se encuentra con un mendigo que no tiene con qué cubrirse y en medio del invierno está tiritando de frío. Y entonces San Martín de Tours, que todavía está vestido de militar, coge su capa de militar y la divide en dos, porque la capa es signo de la dignidad del militar, y dicen que él la parte en dos, se queda con la mitad para no desdecir de su dignidad de militar que era, en honor al imperio que le había dado esa dignidad.
le da la mitad de su capa al mendigo y cuentan cómo él tiene una revelación de parte de Dios en la noche y entonces Jesús se le aparece vestido con la capa del mendigo, agradeciéndole que Martín, siendo catecúmeno, le había vestido con su capa. Esa pintura está, esa estampa está, es conocidísima. Es la compasión de San Martín con el pobre y la alegría de Dios al ser así tratado con gran humanidad por este converso. Es lo que se recuerda, digamos, es una estampa que se recuerda mucho de él. Pues este hombre, así que se convierte, se hace monje junto con San Hilario de Poitiers y empieza así su vida de converso. Padre de monjes, padre espiritual. Y él, con otros así, son el cimiento espiritual de la Europa cristiana. Y por ende también de toda la Iglesia, porque de ahí nos va a venir la fe a todo el mundo. Dios hace milagros y muchos. Nos queda a nosotros confiar, y sobre todo al pueblo, como aquí, estos 10 claman a Jesús. Claman. Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Pidamos, queridos hermanos, en este tiempo en que uno, sin ser profeta, se da cuenta cómo todo se enreda, todo se pone a veces un poco complicado, cuánta gente se angustia, en la pandemia sobre todo, te hablan de brotes y rebrotes, cuánto se angustia. No es para menos, pero es un momento también para vernos así, fíjate, leprosos ante Dios. Un leproso es símbolo del pecador. No puede sanar el leproso por sí solo. Como estos 10. Nos vemos pecadores, nos vemos débiles, y quizá atados a muchos pecados. Y también nos vemos frágiles. ¿Quién puede sacarnos de esta pandemia? O de otros problemas que podemos ver nosotros. Tenemos el arma de la súplica. Y Dios actúa. Quiso Dios también actuar para su iglesia. Y le envía un San León Magno y ahora celebramos a un San Martín de Tours. Va actuando en la historia. Va actuando. Dios no abandona a su pueblo. Pidámosle por eso a la Virgen, con el Santo Rosario, la oración por antonomasia. No olvidemos la carta del Papa San Juan Pablo II, que escribió la carta encíclica El Rosario de la Virgen María, animando, exhortando a la Iglesia, que en estos tiempos difíciles, acudamos a la Madre de Dios, con el Santo Rosario. Como decía San Pío de Pietrelcina, es el arma secreta. Era su arma secreta, su arma para vencer el mal, todo mal, todo mal. Pidámosle y también démosle gracias al Señor, porque Dios actúa. Dios actúa. Tengamos un corazón agradecido también con Dios. Nada más, queridos hermanos.